El 15 de mayo de 1939, Ravensbrück abrió sus puertas como el primer y más grande campo de concentración diseñado específicamente para mujeres en el sistema nazi. Ubicado a 90 kilómetros al norte de Berlín, cerca del pueblo de Fürstenberg, el campo comenzó a recibir prisioneras transferidas desde Lichtenburg, el anterior campo femenino de las SS que había alcanzado su capacidad máxima. Desde el primer día, las mujeres alemanas que llegaron para trabajar como Aufseherinnen, guardianas supervisoras, establecieron un régimen de brutalidad sistemática que definiría los siguientes 6 años. Entre las primeras guardianas estaba Dorothea Binz, quien se ofreció voluntaria para trabajo de cocina en agosto de 1939. Tenía 19 años, provenía de una familia de clase media-baja de Düsterlake, cerca de Templin, y había asistido a la escuela solo hasta los 15 años. En septiembre de 1939, apenas un mes después de su llegada, fue promovida a Aufseherin. Johanna Langfeld, quien había trabajado previamente en Lichtenburg, llegó a Ravensbrück en mayo de 1939 como la primera Oberaufseherin, la guardiana jefa. Langefeld tenía 39 años y había crecido en una familia nacionalista y luterana. Había quedado viuda joven y desempleada durante años antes de encontrar trabajo como guardiana en instituciones correccionales. En Ravensbrück, Langefeld organizó la estructura jerárquica del personal femenino, estableció los procedimientos de castigo y supervisó el entrenamiento de nuevas guardianas. El sistema que Langefeld implementó colocaba a las guardianas bajo la autoridad formal del Schutzhaftlagerführer masculino, el líder de custodia preventiva del campo, pero en la práctica diaria, las Aufseherinnen ejercían control absoluto sobre las prisioneras, supervisaban los recuentos matutinos y vespertinos, dirigían los destacamentos de trabajo forzado, asignaban raciones de comida, determinaban castigos y decidían quiénes serían confinadas en el bloque de castigo. Max Kogel, el primer comandante del campo que sirvió desde mayo de 1939 hasta agosto de 1942, estableció desde el inicio un régimen de terror. Creó un bloque de castigo donde las mujeres eran enviadas por infracciones como llegar tarde repetidamente, no hacer sus camas correctamente, rechazar una orden o insultar al Führer. Las prisioneras sentenciadas a arresto agravado eran encerradas en celdas oscuras sin colchón ni manta, solo un cubo. Kogel decidía quién iba al bloque de castigo sin consultar con Langefeld. El comandante alentaba activamente la brutalidad entre sus guardianas. Varias guardianas que llegaron de Lichtenburg abandonaron en esos primeros días porque estaban descontentas con las condiciones extremas. Una guardiana fue despedida específicamente por ser considerada demasiado amable con las prisioneras. Este despido envió un mensaje claro al resto del personal femenino: la compasión no sería tolerada. Durante 1940 y 1941, Ravensbrück se expandió rápidamente. La población del campo creció de unos pocos miles a más de 10.000 prisioneras. Llegaban mujeres de toda la Europa ocupada por Alemania, prisioneras políticas alemanas y austriacas, miembros de la resistencia polaca, testigos de Jehová que rechazaban servir al régimen nazi, romaníes, mujeres clasificadas como asociales por ser prostitutas o personas sin hogar, y cada vez más, mujeres judías. Con la expansión del campo llegaron más guardianas. Emma Zimmer sirvió brevemente como Oberaufseherin. Las jóvenes que llegaban para entrenamiento provenían mayormente de clases trabajadoras o campesinas. Los salarios ofrecidos eran significativamente superiores a lo que podrían ganar en fábricas, como empleadas domésticas o en trabajo agrícola. Recibían alojamiento, comida, uniformes y beneficios como empleadas del Reich. No tenían que lavar su propia ropa, limpiar ni cocinar, ya que las prisioneras eran obligadas a hacerlo por ellas. Algunas Aufseherinnen consideraban esto un lujo. Hertha Eilert declaró en su testimonio de posguerra: «Bueno, quiero ser bastante honesta. Nunca tuve una vida tan buena como al principio en Ravensbrück cuando llegué. El entrenamiento en Ravensbrück era breve pero efectivo.
Las nuevas reclutas eran entrenadas para tratar a las prisioneras con un constante torrente de lenguaje soez y amenazas, golpes en la cara, cabeza y cuerpo usando puños o porras, patearlas con sus botas o soltar sus perros sobre las prisioneras para morder sus piernas. Al entrar por las puertas, estas nuevas llegadas miraban con horror e incredulidad los carros de cadáveres, las formas demacradas agachadas alrededor del bloque de cocina y los hornos crematorios echando humo. Una prisionera notó cómo tomó solo 4 días para que una nueva guardiana se transformara de persona ordinaria a alguien capaz de brutalidad extrema. La ideología nazi se reforzaba mediante películas de propaganda como Jude Süß, que se proyectaban durante el período de orientación. Las guardianas aprendían a ver a las prisioneras no como seres humanos, sino como subhumanas, como amenazas raciales que debían ser eliminadas o explotadas. En 1942 ocurrieron desarrollos cruciales que intensificarían el terror en Ravensbrück. Ese verano, Heinrich Himmler ordenó el inicio de experimentos médicos en el campo. 74 prisioneras polacas fueron seleccionadas para cirugías experimentales supuestamente diseñadas para desarrollar tratamientos para heridas de guerra. El grupo de médicos responsable venía del hospital de Hohenlichen, ubicado cerca de Ravensbrück. El profesor Karl Gebhardt dirigía el equipo, asistido por los doctores Fritz Fischer, Ludwig Stumpfegger y Hertha Oberhäuser. Oberhäuser, nacida el 15 de mayo de 1911 en Colonia, era una dermatóloga que había llegado voluntariamente a Ravensbrück para trabajar en el campo. Vio su posición como su obra de vida. Las restricciones económicas causadas por la guerra habían obstaculizado sus perspectivas de carrera, y trabajar para las SS le ofrecía estabilidad y salario que no podría obtener estableciendo su propia práctica privada. Los experimentos con sulfonamidas comenzaron el 20 de julio de 1942. Las operaciones implicaban hacer incisiones de 5 a 8 centímetros de largo en las piernas de las víctimas, infectar las heridas con cultivos bacterianos mezclados con dextrosa, insertar objetos extraños como madera, vidrio, clavos oxidados, suciedad y aserrín, y luego cerrar las heridas. Después probaban tratamientos con sulfonamidas. Oberhäuser supervisaba el cuidado postoperatorio, que frecuentemente consistía en prolongar el sufrimiento negándoles deliberadamente morfina mientras gritaban de dolor. Una superviviente, Isabella Reck, declaró que Oberhäuser al principio prometió vendar sus heridas y sonriendo salió de la sala y nunca regresó ese día. Otra víctima testificó que Oberhäuser les dijo ella misma que no podía darles nada para aliviar sus dolores. Las prisioneras que se sometieron a estos experimentos fueron apodadas las conejas de Ravensbrück. Una prisionera llamada Lili Undun recordó que si las mujeres se negaban a ser experimentadas, eran encerradas en búnkeres, y después las operaciones se realizaban por la fuerza. Los experimentos continuaron hasta septiembre de 1943. 5 de las 74 mujeres murieron como resultado directo. 6 más fueron ejecutadas posteriormente para silenciarlas, a pesar de las promesas de que su participación resultaría en conmutación de sus sentencias de muerte. Bárbara Pietrzyk sobrevivió 5 operaciones diferentes. María Kuzmierczuk no solo sobrevivió al experimento, sino a Ravensbrück mismo, viviendo para testificar en Nuremberg. Además de los experimentos con sulfonamidas, los médicos realizaron una segunda serie para observar regeneración ósea, muscular y nerviosa y la posibilidad de trasplantes. También en 1942, Johanna Langefeld fue transferida temporalmente a Auschwitz. El campo de concentración de Auschwitz había abierto una sección femenina en marzo de 1942, inicialmente ubicada en el campo principal y posteriormente trasladada a Birkenau en el verano de 1942. Langefeld fue asignada como Oberaufseherin del nuevo campo de mujeres. Allí realizaba selecciones que enviaban prisioneras a las cámaras de gas. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, tuvo conflictos constantes con Langefeld. En una visita de Himmler el 18 de julio de 1942,
Langefeld intentó hablar con él para revertir la orden de que un hombre supervisara el campo de mujeres. Hoss admitió después de la guerra que Himmler rechazó absolutamente cambiar la orden, insistiendo en que deseaba un campo de mujeres comandado por una mujer. Ese mismo mes, el campo de mujeres fue trasladado a Birkenau. Poco después, Langefeld sufrió una herida en el menisco y fue a operarse al sanatorio SS de Hohenlichen. Durante su estancia, visitó a Oswald Pohl, jefe de la Oficina Principal de Administración y Economía de las SS en Berlín, y lo convenció de transferirla de regreso a Ravensbrück. En octubre de 1942, Maria Mandel fue asignada a Auschwitz-Birkenau para reemplazar a Langefeld. Mandel había nacido el 10 de enero de 1912 en Münzkirchen, Austria-Hungría, hija de un zapatero. Tuvo que dejar la escuela el 20 de julio de 1924 a los 12 años para ayudar en la granja familiar. Después del Anschluss, en 1938, se mudó a Múnich. El 15 de octubre de 1938 se unió al personal del campo de Lichtenburg como Aufseherin. El 15 de mayo de 1939 fue transferida junto con otras guardianas y prisioneras al recién inaugurado Ravensbrück. Impresionó rápidamente a sus superiores. Después de unirse al partido nazi el 1 de abril de 1941, fue elevada al rango de SS Oberaufseherin en abril de 1942. En Auschwitz-Birkenau, Mandel sucedió a Langefeld como SS Lagerführerin, comandante del campo de mujeres, la posición más alta que una mujer podía alcanzar en la jerarquía del personal del campo. Reportaba directamente al comandante Rudolf Höss, quien pensaba muy bien de ella. El 27 de marzo de 1944, Höss organizó que recibiera un bono de 100 Reichsmark, además de su salario mensual. Mandel también recibió control de todos los campos y subcampos femeninos de Auschwitz, incluyendo Hindenburg, Lichtenwerden y Raisko. Como mujer, Mandel nunca podía superar en rango a un hombre, pero su control sobre prisioneras femeninas y sus subordinadas femeninas era absoluto. Participaba personalmente en selecciones para las cámaras de gas, firmaba listas de prisioneras enviándolas a la muerte. Basándose en el número de listas que firmó, se estima que fue cómplice en las muertes de aproximadamente 500.000 prisioneras durante su tiempo en Birkenau. En 1943, el sistema de campos de concentración experimentó una transformación masiva impulsada por las necesidades de guerra total. El 18 de febrero, el ministro de Propaganda Joseph Goebbels pronunció su discurso de Sportpalast declarando guerra total contra las fuerzas aliadas. Esto significó la movilización de toda mujer alemana apta para el esfuerzo bélico. Las oficinas laborales comenzaron a asignar mujeres a diversas posiciones de guerra, incluyendo como guardianas de campos de concentración. En diciembre de 1942, el rango de edad para reclutar guardianas, que había sido de 20 a 40 años, se amplió a 17 a 45 años, debido al aumento de tensiones con el avance de las fuerzas aliadas y la pérdida del Oberkommando der Wehrmacht en la batalla de Stalingrado. La necesidad de guardianas femeninas en campos de concentración se volvió crítica. Ravensbrück se consolidó como el centro de entrenamiento principal para todas las Aufseherinnen del Reich. Aproximadamente 3.500 mujeres trabajaron como guardianas de campos de concentración nazis entre 1939 y 1945, y todas comenzaron su entrenamiento en Ravensbrück. Muchas posteriormente trabajaron en campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Majdanek y numerosos subcampos. Las SS anunciaban posiciones. Se buscan trabajadoras femeninas saludables entre las edades de 17 y 45 años para servicio militar. Algunas mujeres llegaban voluntariamente, atraídas por los salarios. Otras fueron asignadas por oficinas laborales. Johanna Langefeld declaró en su testimonio que también hubo casos en los cuales mujeres fueron enviadas por una de las oficinas laborales para trabajar como guardianas en Ravensbrück. Esto ocurrió con mayor frecuencia con mujeres que habían rechazado una o incluso 2 veces aceptar el trabajo que les había sido asignado.
lo que significaba que probablemente serían arrestadas la próxima vez que rechazaran aceptar el trabajo asignado. En Ravensbrück mismo, 1943, trajo cambios en el liderazgo. Dorothea Binz fue promovida extraoficialmente a Stellvertretende Oberaufseherin, guardiana jefa adjunta, en julio de 1943. La promoción se hizo oficial en febrero de 1944. Aunque trabajaba bajo guardianas de mayor rango, Binz era conocida como la verdadera estrella del campo. La guardiana jefa era completamente eclipsada por su adjunta. Como miembro del personal de comando entre 1943 y 1945, Binz dirigió el entrenamiento y asignó deberes a más de 100 guardianas femeninas simultáneamente. Su abuso fue descrito como inquebrantable. Era conocida por vigilar a las prisioneras más débiles o temerosas, a quienes luego cubría con latigazos o golpes. Testigos testificaron que cuando aparecía en la Appelplatz, la plaza de recuento, caía el silencio. Llevaba un látigo en una mano y la correa de su pastor alemán en la otra. En cualquier momento podía patear a una mujer hasta matarla o seleccionarla para ejecución. Binz entrenó a algunas de las guardianas más crueles del sistema, incluyendo a Ruth Closius. Closius fue conocida como una de las guardianas femeninas más despiadadas. Una exprisionera francesa, Geneviève de Gaulle-Antonioz, comentó después de la guerra que había visto a Closius cortar la garganta de una reclusa con el borde afilado de su pala. Se reporta que Binz tenía un novio en el campo, el SS Obersturmführer, casado Edmund Breuning. Los dos supuestamente paseaban románticamente alrededor del campo para ver a mujeres siendo azotadas, después de lo cual se alejaban riendo. En marzo de 1943, Irma Grese fue transferida de Ravensbrück a Auschwitz-Birkenau. Grese había nacido el 7 de octubre de 1923 en Brecken. Había comenzado su carrera como guardiana en Ravensbrück en julio de 1942 a los 19 años. Su padre era conocido en la comunidad por haberse pronunciado contra el partido nazi, pero la propia Irma se unió al sistema con entusiasmo. En Auschwitz, Grese ascendió rápidamente. María Mandel la promovió al rango de Oberaufseherin, supervisora SS senior, en el otoño de 1943. Con solo 20 años, tenía control diario sobre aproximadamente 30.000 prisioneras, principalmente judías polacas y húngaras. Era la segunda guardiana femenina de mayor rango en Auschwitz. Mandel le dio a Grese el control del campo de mujeres húngaras en Birkenau. Grese participaba activamente en selecciones para las cámaras de gas. Cuando nuevos transportes llegaban, Grese estaba en la rampa decidiendo quién era considerado apto para trabajar y quién sería enviado directamente a las cámaras de gas. Supervivientes testificaron sobre su brutalidad específica. Usaba un látigo hecho de celofán para azotar prisioneras. Llevaba pesadas botas con las que pateaba víctimas. Soltaba perros sobre prisioneras exhaustas. Según un testigo en su eventual juicio, Grese mataba aproximadamente 30 prisioneros al día. Tenía una reputación particular de crueldad hacia mujeres que aún conservaban algo de su belleza física anterior, a pesar del hambre y las penalidades. Estas mujeres se convertían en blancos especiales de su atención. Durante las selecciones manejaba su látigo con liberalidad, azotando a quien quisiera. Las contorsiones de dolor y la sangre derramada la hacían sonreír. Elisabeth Volkenrath también estaba activa en Auschwitz durante este periodo. Nacida el 5 de septiembre de 1919 como Elisabeth Mühlau en Schönau an der Katzbach, Silesia, había sido una trabajadora no calificada cuando se ofreció voluntaria para servicio en campos de concentración. En octubre de 1941 comenzó a trabajar en Ravensbrück como guardiana. En marzo de 1942 fue enviada a Auschwitz, donde trabajó en la misma función. En Auschwitz conoció al SS Rottenführer Heinz Volkenrath, quien había trabajado allí desde 1941 como SS Blockführer. La pareja se casó en 1943. Volkenrath participaba en selecciones de prisioneras para las cámaras de gas.
En noviembre de 1944 fue promovida a Oberaufseherin, guardiana supervisora, para todas las secciones del campo de prisioneras femeninas en Auschwitz. En abril de 1943, Maria Mandel, junto con el Hauptsturmführer Franz Hössler, comenzó a organizar la orquesta femenina de Auschwitz, después de ver el éxito de las orquestas masculinas en el campo principal. Mandel instruyó a las líderes de bloque y otras prisioneras asignadas a detalles de trabajo interno para reclutar prisioneras que pudieran tocar un instrumento. Seleccionó a Zofia Tchaikovska, quien había sido maestra de música, como la primera directora de la orquesta, en parte porque su apellido sonaba como Tchaikovsky. La orquesta tocaba en la entrada de Birkenau, mientras las prisioneras salían y regresaban del trabajo. También tocaba en el bloque del hospital y en las duchas. Se realizaban conciertos para miembros de las SS cada domingo. Durante la temporada de invierno, los miembros de la orquesta no estaban obligados a estar afuera para los recuentos, y en su lugar eran contados dentro de sus barracas. Una prisionera de Auschwitz, Lucia Adelsberger, describió posteriormente la orquesta. Las mujeres que regresaban del trabajo exhaustas tenían que marchar al ritmo de la música. Se ordenaba música para todas las ocasiones, para los discursos de los comandantes del campo, para los transportes y cada vez que alguien era ahorcado. La contradicción grotesca en la personalidad de Mandel se manifestaba en su amor por la música clásica, combinado con crueldad extrema hacia las prisioneras. Supervivientes testificaron que Mandel tomaba niños en sus brazos cuando llegaban transportes de la Unión Soviética, les cantaba, les daba paquetes de comida de los muertos y luego los enviaba a las cámaras de gas después de unos días. Personalmente escoltaba a algunos. También iba al bloque de niños, los tomaba en su regazo y les daba paquetes. Era capaz de retirar a algún niño de la línea hacia la cámara de gas cuando resultaba ser musical. La crueldad física de Mandel era legendaria. Podía destrozar mandíbulas con un solo golpe. Golpeaba abdómenes violentamente. Tales castigos podían ganarse, por ejemplo, por mantener la mano en el bolsillo o fumar un cigarrillo, por frotarse la nariz con la mano, por atar un pañuelo torcido en la cabeza o porque un pañuelo sobresalía del bolsillo. Prácticamente nunca se separaba de su látigo y bastón. Podía montar una bicicleta frente a una fila de varios miles de mujeres y golpearlas en los rostros simultáneamente. A Mandel le gustaba ser dueña de la vida y la muerte. Cuando grupos de mujeres regresaban del trabajo, pasaban por una selección en la puerta. Mandel sostenía un palo a una altura de 50 centímetros. Aquellas que lograban saltar sobre él mantenían sus vidas, mientras que las que no podían eran enviadas a la cámara de gas. Una superviviente testificó en el eventual juicio de Mandel. La acusada Mandel se me acercó, me arrancó a mi hijo y arrojó al niño sobre un vagón todavía vacío, de modo que el niño se hirió en la cara y comenzó a llorar y llamarme. Pero yo fui apartada al grupo que no sería cargado en los vagones. Cuando intenté alcanzar al niño llorando en el vagón, Mandel comenzó a golpearme tan cruelmente que caí. Mandel continuó pateándome aunque estaba tirada en el suelo y me sacó casi todos los dientes con su zapato. En noviembre de 1944, Mandel fue condecorada con la Cruz al Mérito de Guerra de segunda clase por sus servicios prestados. Alrededor de este tiempo fue asignada al subcampo de Mühldorf del campo de concentración de Dachau, y Elisabeth Wolkenrath fue nombrada jefa del imperio de campos de Auschwitz, que sería liberado a finales de enero de 1945. Mientras tanto, en Ravensbrück, las condiciones se deterioraban dramáticamente a medida que la población del campo se disparaba. Para enero de 1945, Ravensbrück y sus subcampos albergaban más de 45.000 prisioneras y más de 5.000 prisioneros masculinos. El hacinamiento era extremo. Las raciones de comida se redujeron aún más. Las enfermedades se propagaban sin control. El índice de mortalidad aumentó drásticamente. Las prisioneras morían de tifus, disentería, inanición, agotamiento por trabajo forzado y ejecuciones directas.
Las guardianas continuaban aplicando brutalidad sistemática, incluso mientras el régimen nazi se desmoronaba a su alrededor. El 27 de enero de 1945, las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz. La evacuación del campo había comenzado días antes. El 18 de enero de 1945, Irma Grese fue enviada con un transporte de prisioneras de Auschwitz a Ravensbrück. Su estancia allí sería breve, porque el campo tuvo que ser evacuado a principios de marzo. Grese partió con un transporte de prisioneras hacia Bergen-Belsen. Allí trabajaría otros 2 meses como Arbeitsdienstführerin, líder de servicio laboral, bajo el comandante Joseph Kramer, con quien supuestamente tuvo una aventura. La población del campo de Bergen-Belsen había aumentado a muchas decenas de miles, finalmente cerca de 90.000, durante el período en que Grese llegó. Se había convertido en un campo de recolección para prisioneros evacuados de Auschwitz, Buchenwald y Ravensbrück. El campo sobrepoblado fue además golpeado por una epidemia de tifus debido a las condiciones abominables. Elisabeth Volkenrath también fue transferida a Bergen-Belsen cuando Auschwitz fue evacuado. Desde febrero de 1945 fue Oberaufseherin en Bergen-Belsen. Maria Mandel huyó de Mühldorf en mayo de 1945 hacia las montañas del sur de Baviera con intención de regresar a su lugar de nacimiento, Münzkirchen, pero su padre se negó a ayudarla a esconderse. Mandel buscó refugio con su hermana en lo que entonces era territorio ucraniano. En Ravensbrück, las marchas de la muerte comenzaron a principios de marzo de 1945. El 8 de marzo, los comandantes SS transportaron 2.100 prisioneros masculinos hacia Sachsenhausen. A finales de abril, aproximadamente 20.000 prisioneras fueron obligadas a marchar hacia el norte de Mecklemburgo. Las guardianas SS, incluyendo muchas de las más brutales, acompañaban las marchas con órdenes de disparar a cualquiera que se rezagara. Las mujeres marchaban con ropa inadecuada para el clima de principios de primavera, sin provisiones suficientes de agua o comida, obligadas a mantener el ritmo durante kilómetros interminables. Aquellas que caían eran dejadas para morir o ejecutadas en el acto. Las tropas soviéticas que avanzaban interceptaron la ruta de la marcha y liberaron a las supervivientes. En ese momento, muchas guardianas huyeron, descartando sus uniformes y mezclándose con refugiados civiles alemanes que también huían hacia el oeste. Dorothea Binz huyó durante las marchas de la muerte. Poco antes de la evacuación final, los alemanes entregaron varios cientos de prisioneras, la mayoría de nacionalidad francesa, a funcionarios de la Cruz Roja sueca y danesa. Esta evacuación humanitaria salvó sus vidas. El 29 de abril, los guardias SS restantes en Ravensbrück huyeron del campo. El 30 de abril, la vanguardia del ejército soviético llegó a Ravensbrück. El 1 de mayo, las unidades regulares aparecieron y liberaron oficialmente a las últimas prisioneras. Encontraron más de 2.000 hombres, mujeres y niños enfermos. Los soviéticos descubrieron evidencia de atrocidades, documentos parcialmente quemados, registros de experimentos médicos, instalaciones de cámaras de gas. Forzaron a la población local del pueblo de Fürstenberg a ayudar a limpiar el campo y enterrar a los muertos. El campo fue transformado en un hospital temporal para cuidar a las reclusas restantes antes de convertirse en base militar soviética. El 15 de abril de 1945, tropas británicas del 10.001 División Blindada liberaron Bergen-Belsen. Un enviado alemán había negociado una tregua localizada porque el tifus se había apoderado del campo y existía peligro de que la enfermedad se propagara más allá de sus confines. Los británicos verificaron la veracidad de esta declaración y el área fue declarada zona neutral. Los soldados del 66º Regimiento Antitanque de Artillería Real fueron los primeros en entrar al campo de Belsen. Lo que encontraron llegó a personificar el horror de los campos de concentración nazis. Había 10.000 cadáveres insepultos y 40.000 prisioneros enfermos y moribundos, de los cuales 28.000 murieron posteriormente después de la liberación a pesar de los esfuerzos médicos.
Irma Grese fue arrestada el 15 de abril de 1945 en Bergen-Belsen, junto con Joseph Kramer y otros guardias que permanecieron. Durante los días siguientes, las fuerzas británicas obligaron a Grese, Kramer, Elisabeth Volkenrath, Juana Bormann y otras guardianas a ayudar a enterrar los miles de cadáveres. Fotografías muestran a las guardianas paradas junto a fosas comunes, obligadas a presenciar las consecuencias de años de negligencia deliberada. Grese fue posteriormente trasladada a la prisión de Cell, cerca de Lüneburg, para esperar juicio. Elisabeth Volkenrath también fue arrestada en Bergen-Belsen en abril de 1945. Juana Bormann, conocida como la mujer con los perros por soltar sus wolfhounds sobre prisioneras, fue igualmente capturada. Tenía 52 años en el momento de su arresto. El 3 de mayo de 1945, 5 días después de la capitulación alemana, las fuerzas británicas capturaron a Dorothea Binz en Hamburgo. La encontraron intentando esconderse entre la población civil. A pesar de tener solo 25 años, su reputación ya la precedía basada en testimonios iniciales de supervivientes. Fue trasladada al campo de Recklinghausen, anteriormente un subcampo de Buchenwald, donde la mantuvieron detenida junto con otros miembros del personal de Ravensbrück. El 10 de agosto de 1945, las autoridades estadounidenses capturaron a Maria Mandel. Los interrogatorios revelaron que era altamente inteligente y completamente dedicada a su trabajo en los campos. No mostró remordimiento por sus acciones. Los interrogadores estadounidenses la encontraron articulada y sin ningún sentido de culpabilidad. Johanna Langefeld fue arrestada por el ejército de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1945. Hertha Oberhäuser también fue capturada por las fuerzas estadounidenses. Los aliados habían establecido sistemas para rastrear sistemáticamente al personal de campos de concentración. Distribuyeron listas de personas buscadas basadas en testimonios de supervivientes y documentos capturados. Establecieron centros de interrogatorio donde clasificaban a los capturados según sus roles y la gravedad de los crímenes alegados. Sin embargo, miles de guardianas lograron evadir la captura. Simplemente desaparecieron en la población civil alemana, cambiaron sus nombres, se mudaron a nuevas ciudades, encontraron empleo anónimo. La mayoría de los alemanes tenía poco interés en identificar a antiguas guardianas entre ellos. El 17 de septiembre de 1945, apenas 5 meses después de la liberación de Bergen-Belsen, comenzó uno de los primeros juicios importantes de crímenes de guerra. El juicio de Belsen fue conducido por un tribunal militar británico en el número 30 Lindenstrasse, en Lüneburg, Alemania. Fue presidido por el mayor general Hugh Berney Ficklin, asistido por 5 oficiales adicionales. El proceso duró hasta el 17 de noviembre de 1945. 45 acusados se sentaron en el banquillo, cada uno usando un número en su pecho. Incluían al comandante Joseph Kramer, apodado la Bestia de Belsen, al médico SS Fritz Klein y a 3 Aufseherinnen, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann. Todos se declararon inocentes. La acusación estaba dividida en 2 cargos. El cargo 1 cubría crímenes cometidos en Bergen-Belsen. El cargo 2 cubría crímenes cometidos en Auschwitz-Birkenau. 12 acusados, incluyendo Grese y Volkenrath, enfrentaban ambos cargos porque habían servido en ambos campos. Juana Bormann solo enfrentaba el cargo de Auschwitz. Como Auschwitz estaba ubicado en territorio polaco que ahora era zona soviética, los británicos no podían realizar un juicio allí directamente. Pero Auschwitz era tan notorio que decidieron incluir cargos relacionados con ese campo. Dado que muchos del personal SS de Belsen habían servido previamente en Auschwitz, podían procesar crímenes de ambos lugares bajo un solo juicio. La fiscalía estaba manejada por un equipo de 4 abogados militares. Cada prisionero estaba representado por un abogado defensor. Irma Grese fue defendida por el mayor LSW Cranfield. Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann también tenían defensores asignados. El juicio atrajo considerable atención mediática internacional. Más de 100 periodistas de Alemania,
y El Extranjero reportaron extensamente sobre los procedimientos. Informaron al público no solo sobre las muertes masivas en Bergen-Belsen, sino también sobre los gaseamientos en Auschwitz-Birkenau. Durante 54 días, el tribunal escuchó testimonios devastadores. Supervivientes de Ravensbrück, Auschwitz y Bergen-Belsen testificaron sobre brutalidades específicas. Identificaron a Grese como extremadamente cruel. Testificaron que seleccionaba prisioneras para las cámaras de gas, que azotaba mujeres hasta que colapsaban, que soltaba perros sobre prisioneras exhaustas. Varios supervivientes afirmaron que Grese mataba aproximadamente 30 prisioneros diariamente durante su tiempo en Auschwitz. Una superviviente testificó sobre un día de junio de 1944, cuando 315 mujeres seleccionadas fueron empujadas a los baños. Ya habían sido golpeadas con patadas y latigazos en el vestíbulo. Luego, Grese ordenó a los guardias SS clausurar la puerta con clavos mientras las mujeres eran asesinadas por medios no especificados dentro. Elisabeth Volkenrath fue identificada como la guardiana jefa más odiada en los campos donde sirvió. Supervivientes testificaron que participaba en selecciones para cámaras de gas, supervisaba golpizas masivas, firmaba órdenes de ejecución. Testigos describieron su papel en Auschwitz, donde alcanzó el rango de Oberaufseherin en noviembre de 1944, dándole control sobre todas las secciones femeninas. En Bergen-Belsen continuó como Oberaufseherin hasta la liberación, supervisando el campo mientras las condiciones se deterioraban catastróficamente. Juana Bormann era conocida por soltar sus Wolfhounds sobre prisioneras. Supervivientes testificaron que tomaba placer sádico viendo a sus perros atacar a mujeres indefensas, desgarrándolas. La defensa intentó argumentar que las acusadas simplemente seguían órdenes, que no tenían poder real de decisión, que las condiciones estaban más allá de su control. Los abogados defensores señalaron que rechazar órdenes habría resultado en castigo severo. Argumentaron que Grese era joven e impresionable, moldeada por el sistema nazi. Sin embargo, los fiscales presentaron evidencia de que las guardianas ejercían considerable discreción. Algunas guardianas eran recordadas por supervivientes como relativamente humanas, compartiendo comida extra o mostrando pequeñas misericordias. Esto demostraba que las acusadas habían elegido activamente la crueldad. El 17 de noviembre de 1945, el tribunal dictó veredictos. 30 acusados fueron declarados culpables de al menos un cargo. 14 fueron absueltos. Al día siguiente, 18 de noviembre, se leyeron las sentencias. 11 acusados, incluyendo 8 hombres y 3 mujeres, fueron sentenciados a muerte por ahorcamiento. Las 3 mujeres eran Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann. 19 acusados recibieron penas de prisión desde cadena perpetua hasta 1 año. La reacción pública fue mixta. Las audiencias británicas estaban mayormente satisfechas. Un periódico británico, Manchester Guardian, tituló «Kramer y Grese entre los culpables de Belsen. ¿Cómo escucharon sus veredictos?» Los alemanes generalmente encontraron el resultado más moderado de lo esperado. Las 14 absoluciones habían sido una sorpresa para una población que asumía que todos los acusados serían automáticamente condenados. 9 de los 11 condenados apelaron al oficial convocante, el mariscal de campo Bernard Montgomery, quien rechazó sus apelaciones de clemencia. Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann decidieron no apelar. El 7 de diciembre, las apelaciones fueron rechazadas y Montgomery firmó las órdenes de ejecución. Los condenados fueron transferidos a la prisión de Hamelin el 8 de diciembre para esperar ejecución. Fueron alojados en una fila de celdas diminutas a lo largo de un corredor con la cámara de ejecución al final. Los 11 de Belsen se unieron a otros 2 hombres, Georg Otto Sandrock y Ludwig Schweinberger, sentenciados por asesinar al oficial piloto Gerald Hood, un prisionero de guerra británico, en Almelo, Holanda, el 21 de marzo de 1945. Las ejecuciones estaban programadas para el jueves 13 de diciembre de 1945.
Albert Pierrepoint, el verdugo jefe de Gran Bretaña, fue trasladado especialmente desde Inglaterra para realizar las ejecuciones. Ingenieros reales del ejército británico construyeron una horca en la prisión. Las mujeres serían ahorcadas individualmente, los hombres en pares para acelerar el proceso. El 12 de diciembre, todos los condenados fueron pesados y medidos para que Pierrepoint pudiera calcular la caída correcta para cada uno, basándose en su peso corporal. Esto aseguraba que la caída rompiera el cuello inmediatamente, causando muerte instantánea en lugar de estrangulamiento prolongado. Pierrepoint era meticuloso en sus cálculos. Había perfeccionado el método de caída larga durante años de experiencia. La tarde del 12 de diciembre, Irma Grese sonrió a Pierrepoint cuando él le preguntó su edad. Elisabeth Volkenrath se mostraba firme, pero parecía nerviosa. Juana Bormann cojeaba por el corredor luciendo vieja y agotada. Las tres mujeres pasaron su última noche juntas. Según informes, reían y cantaban canciones nazis. Grese cantaba himnos de las SS en su celda. No mostraba remordimiento alguno. El 13 de diciembre de 1945, las ejecuciones comenzaron puntualmente. La primera en ser llevada a la cámara de ejecución fue Elisabeth Volkenrath. Pierrepoint registró que la orden se dio. Traigan a Elisabeth Volkenrath. Caminó con firmeza hacia la horca. Pierrepoint colocó la capucha sobre su cabeza, ajustó la soga alrededor de su cuello con el nudo posicionado correctamente bajo su mandíbula izquierda y abrió la trampa. Murió instantáneamente a las 9:34 de la mañana. Tenía 26 años. Irma Grese fue ejecutada 30 minutos después. Pierrepoint escribió en su autobiografía sobre lo que sucedió. El sargento mayor O'Neill ordenó: «Traigan a Irma Grese». Salió de su celda y caminó hacia nosotros riendo. Según Pierrepoint, se veía como una chica tan bonita como uno pudiera desear conocer. Sin embargo, cuando intentó colocar la capucha oscura sobre su cabeza, Grese se resistió violentamente. Pierrepoint tuvo que abofetearla repetidamente hasta poder dominarla y colocar la capucha. Sus últimas palabras mientras lloraba fueron: «Schnell», rápido en alemán. Pierrepoint colocó la soga alrededor de su cuello. Sin embargo, según algunos relatos, no la colocó correctamente. La evidencia sugiere que Grese murió por estrangulamiento lento en lugar del rompimiento instantáneo del cuello. Su muerte fue lenta, agónica y dolorosa. Fue ejecutada a las 10:03 de la mañana. Tenía 22 años, la mujer más joven ejecutada bajo jurisdicción británica en el siglo XX. Su cuerpo fue posteriormente mutilado e incinerado y sus cenizas arrojadas a un río de desagüe. Juana Bormann fue la tercera mujer ejecutada. Caminaba con dificultad cuando fue llevada a la horca a las 10:38 de la mañana. Después de las tres mujeres, los hombres condenados fueron ejecutados en pares cada 30 minutos. Joseph Kramer y su adjunto Franz Hosler fueron ahorcados juntos. Siguieron el médico Fritz Klein y otros funcionarios SS. Las 13 ejecuciones se completaron antes del mediodía. Los cuerpos fueron enterrados en la prisión de Hamelin en fosas sin marcar. El juicio de Belsen había sido el primero de muchos que procesarían al personal de campos de concentración. Había establecido precedentes importantes sobre cómo se conducirían tales juicios. Había demostrado que incluso bajo autoridad militar, los británicos aplicarían estándares judiciales relativos al debido proceso, permitiendo defensas y absoluciones donde la evidencia era insuficiente. Sin embargo, para las tres guardianas ejecutadas, la justicia había sido rápida y definitiva. Sus crímenes habían sido tan extensos, tan bien documentados por múltiples testigos, tan claramente demostrados por evidencia física, que sus condenas fueron inevitables. La ejecución de estas mujeres jóvenes, particularmente Grese a los 22 años, conmocionó a algunos observadores que encontraban difícil reconciliar su apariencia ordinaria con la magnitud de sus crímenes. Los medios las apodaron la Bella Bestia y el Ángel Rubio de Belsen, nombres que enfatizaban la supuesta contradicción entre su feminidad y su brutalidad,
Sin embargo, para los supervivientes que testificaron contra ellas, no había contradicción. Eran perpetradoras que habían elegido activamente la crueldad, día tras día, durante meses o años. Mientras el mundo centraba su atención en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que comenzó en noviembre de 1945, los británicos continuaron procesando al personal de campos de concentración en su zona de ocupación. Entre 1946 y 1948 condujeron 7 juicios específicamente contra personal de Ravensbrück en Hamburgo. Estos juicios, conocidos colectivamente como los juicios de Ravensbrück de Hamburgo, procesaron a 38 acusados en total, 21 de ellos mujeres. El primer juicio de Ravensbrück comenzó el 5 de diciembre de 1946 en Curio Haus, Hamburgo. 16 exfuncionarios del personal de Ravensbrück fueron juzgados ante un tribunal militar interaliado presidido por el general británico Westropp. El juicio continuó hasta el 3 de febrero de 1947. Los cargos se centraban en crímenes de guerra y crímenes contra ciudadanos de naciones aliadas cometidos en Ravensbrück. Las acusadas femeninas incluían a Dorothea Binz, quien había alcanzado el rango de Stellvertretende Oberaufseherin. También estaban Greta Bösel, quien había trabajado como Arbeitseinsatzführerin, responsable de todos los destacamentos laborales, y Elisabeth Marschall, la Oberschwester o enfermera jefa. Carmen Maria Mori, una prisionera suiza que había trabajado como capo espiando para las SS, también estaba acusada. Durante 2 meses, el tribunal escuchó testimonios devastadores. Supervivientes de Ravensbrück identificaron a Binz como una de las guardianas más temidas y brutales. Testificaron que golpeaba, abofeteaba, pateaba, disparaba, azotaba y pisoteaba a prisioneras continuamente. Describieron cómo llevaba un látigo en la mano junto con la correa de su pastor alemán. Testificaron que en cualquier momento podía patear a una mujer hasta matarla o seleccionarla para ejecución. Los testimonios detallaron cómo Binz entrenaba a otras guardianas en métodos de brutalidad, formando a algunas de las guardias más crueles del sistema. Supervivientes también testificaron sobre las condiciones en el bloque de castigo donde Binz supervisaba torturas. El 3 de febrero de 1947, el tribunal dictó su veredicto. Todos los acusados fueron declarados culpables excepto uno, que murió durante el juicio. 11 fueron sentenciados a muerte por ahorcamiento. Entre los sentenciados a muerte estaban Dorothea Binz, Greta Bösel, Elisabeth Marschall y Johann Schwarzhuber, un oficial SS masculino. Carmen Maria Mori también fue sentenciada a muerte. Los sentenciados fueron trasladados a la prisión de Hamelin para esperar la ejecución. Horas después de que su sentencia de muerte fuera confirmada en abril de 1947, Dorothea Binz intentó suicidarse cortándose las muñecas con un objeto afilado que había conseguido. Los oficiales de la prisión intervinieron antes de que pudiera desangrarse. La mantuvieron bajo vigilancia constante las semanas restantes hasta su ejecución. Carmen Maria Mori logró suicidarse el 9 de abril de 1947 antes de que pudiera ser ejecutada. Las ejecuciones de los restantes condenados de Ravensbrück se llevaron a cabo el 2 y 3 de mayo de 1947. Albert Pierrepoint nuevamente fue el verdugo. El 2 de mayo de 1947, Pierrepoint ahorcó a las 3 mujeres restantes individualmente. Dorothea Binz fue ejecutada a las 9:01 de la mañana. Según Pierrepoint, cuando ya tenía la capucha sobre la cabeza y la soga ajustada alrededor del cuello, Binz le dirigió sus últimas palabras en inglés. «Espero que no piense que todos somos gente malvada». Luego la trampa se abrió y murió instantáneamente. Tenía 27 años. Elisabeth Marschall, de casi 61 años, fue ahorcada a las 9:31 de la mañana. Greta Bösel, de 39 años, fue ejecutada a las 9:55 de la mañana. Al día siguiente, 3 de mayo de 1947, Pierrepoint ejecutó a los hombres condenados, incluyendo a Johann Schwarzhuber. El segundo juicio de Ravensbrück
Duró del 5 al 27 de noviembre de 1947. Juzgó solo a un acusado, Friedrich Opitz, de 49 años, líder de una fábrica textil en el campo que había trabajado allí desde junio de 1940 hasta abril de 1945. Había escapado anteriormente de prisión junto con Fritz Suren y Hans Pflaum, pero fue recapturado. Durante el juicio fue condenado por golpear a mujeres con porras, cinturones y puños, matarlas de hambre por no cumplir cuotas, mantenerlas en recuentos extraordinariamente largos a la intemperie y enviarlas a las cámaras de gas. También pateó hasta la muerte, al menos a una reclusa checa. Alentaba a sus guardias a hacer lo mismo. Opitz recibió sentencia de muerte ejecutada el 26 de enero de 1948. El tercer juicio, conocido como el juicio de Uckermark, tuvo lugar del 14 al 26 de abril de 1948. 5 funcionarias femeninas del campo satélite de Uckermark fueron acusadas de maltrato y participación en asesinatos de mujeres de nacionalidades aliadas. 2 acusadas, Brach y Toberens, fueron absueltas porque habían trabajado en Uckermark solo mientras aún era un campo para juveniles, y no había mujeres aliadas allí en ese momento. El campo era exclusivamente para chicas alemanas, cuyo destino o tratamiento estaba fuera del mandato del tribunal. El cuarto juicio se realizó de mayo al 8 de junio de 1948. Los acusados eran todos miembros del personal médico del campo en Ravensbrück, incluyendo una reclusa que había trabajado como enfermera. Los cargos nuevamente se centraron en maltrato, tortura y envío a cámaras de gas de mujeres de nacionalidades aliadas. El quinto juicio duró del 16 al 29 de junio de 1948. 3 miembros SS fueron acusados de matar a reclusas aliadas. Los veredictos se anunciaron el 15 de julio de 1948. El sexto juicio duró del 1 al 26 de julio de 1948. 2 acusados fueron procesados por maltratar a reclusas aliadas. Finalmente, el séptimo juicio procesó a 6 Aufseherinnen del 2 al 21 de julio de 1948. En total, de los 38 acusados en los 7 juicios de Hamburgo, 20 recibieron sentencias de muerte. 1 murió durante el juicio, Carmen María Mori se suicidó antes de la ejecución, y 17 fueron efectivamente ejecutados. Otros recibieron penas de prisión. Un acusado fue indultado. Los juicios británicos de Ravensbrück representaron uno de los esfuerzos más sistemáticos para procesar al personal femenino de campos de concentración. Sin embargo, aún así, solo una pequeña fracción enfrentó justicia. De las aproximadamente 3.500 mujeres que sirvieron como Aufseherinnen en el sistema concentracionario nazi, solo 77 fueron llevadas a juicio en total, y muy pocas fueron realmente condenadas. Los tribunales militares soviéticos en la zona soviética también juzgaron a guardianas de Ravensbrück en varios juicios diferentes durante 1948. La mayoría recibió penas de prisión. Sin embargo, muchas fueron indultadas o liberadas tempranamente a mediados de los años 50. Otros países también procesaron a guardianas. Un tribunal polaco encontró culpable en 1947 a la ex guardiana de Ravensbrück, Maria Mandl, y la sentenció a muerte, aunque Mandl había trabajado principalmente en Auschwitz después de su tiempo en Ravensbrück. Los tribunales de Alemania Oriental continuaron procesando al personal de Ravensbrück durante las décadas de 1950 y 1960. El último juicio de Ravensbrück tuvo lugar en 1965 a 1966. Guardianas fueron sentenciadas a prisión en estos juicios posteriores, pero las sentencias raramente se cumplieron completamente. Mientras los juicios de Ravensbrück se desarrollaban en Hamburgo, otras guardianas enfrentaban justicia en diferentes jurisdicciones. Maria Mandl, después de ser capturada por fuerzas estadounidenses el 10 de agosto de 1945, fue entregada a la República de Polonia en noviembre de 1946. Las autoridades polacas la trasladaron a la prisión de Montelupich en Cracovia, el mismo edificio que la Gestapo había usado como centro de interrogatorio durante la ocupación.
El juicio de Auschwitz comenzó el 24 de noviembre de 1947 en Cracovia ante el Tribunal Nacional Supremo de Polonia. 41 exmiembros del personal SS fueron acusados, 36 hombres y 5 mujeres. Maria Mandl, quien había servido como SS Lagerführerin del campo de mujeres en Auschwitz-Birkenau desde octubre de 1942 hasta noviembre de 1944, era una de las principales acusadas. El juicio se extendió hasta el 22 de diciembre de 1947. Los fiscales presentaron testimonios extensos de supervivientes. Detallaban la participación personal de Mandl en selecciones para cámaras de gas, golpizas sistemáticas, ejecuciones arbitrarias y organización de trabajo forzado que resultó en miles de muertes. Los documentos capturados mostraban su firma en listas de transporte, consignando prisioneras nombradas a la muerte. Basándose en el número de listas que firmó, los fiscales estimaron que fue cómplice en las muertes de aproximadamente 500.000 prisioneras durante su tiempo en Birkenau. Supervivientes testificaron sobre contradicciones grotescas en su personalidad. Amaba la música clásica y había creado la orquesta femenina de Auschwitz. Tomaba niños en sus brazos, les cantaba y luego los enviaba a las cámaras de gas. Una superviviente testificó: la acusada Mandl se me acercó, me arrancó a mi hijo y arrojó al niño sobre un vagón todavía vacío, de modo que el niño se hirió en la cara. Cuando intenté alcanzar al niño, Mandl comenzó a golpearme tan cruelmente que caí. Mandl continuó pateándome, aunque estaba tirada en el suelo, y me sacó casi todos los dientes con su zapato. El tribunal condenó a 23 acusados a muerte, incluyendo a Mandl. 17 recibieron penas de prisión. Solo uno fue absuelto, el sargento mayor Hans Münch, quien había rechazado participar en selecciones y había hecho solicitudes confirmadas, aunque inútiles, de más comida para las reclusas. Maria Mandl fue encarcelada en Montelupich, esperando ejecución. Fue colocada en una celda junto a Teres Brandl, otra guardiana condenada, y Stanisława Rachwałowa. Rachwałowa era una superviviente polaca de Auschwitz que había sido prisionera bajo la administración de Mandl. Después de la guerra, las autoridades comunistas polacas la arrestaron como activista anticomunista y ahora estaba encarcelada en la misma prisión. Rachwałowa era competente en alemán y servía como intérprete para los guardias. Declaró que la última vez que vio a las 2 criminales de guerra alemanas, después de que fueron sentenciadas a muerte y poco antes de sus ejecuciones, ambas le pidieron perdón. Mandl escribió una apelación de clemencia al presidente polaco Bolesław Bierut, alegando inocencia. Sus abogados también intentaron conseguir un indulto, pero fue rechazado. En los días previos a su ejecución, Mandl pasó su tiempo rezando y enseñándose polaco. El 24 de enero de 1948, a las 7:32 de la mañana, los sentenciados a muerte del juicio de Auschwitz fueron ahorcados en la prisión de Montelupich. De los 21 ejecutados ese día, Maria Mandl fue la primera en caminar hacia la horca. Según informes, se resistió contra los guardias que la escoltaban. Según algunas fuentes, sus últimas palabras pronunciadas en polaco fueron «Polska żyje», Polonia vive. Tenía 36 años. Teres Brandl fue ejecutada inmediatamente después de ella. Las ejecuciones continuaron a intervalos durante la mañana. Arthur Liebe-Henschel, Hans Aumeier, Maximilian Grabner y Karl Mokel fueron ejecutados antes de Mandl. El resto siguieron después. Entre diciembre de 1946 y agosto de 1947 se llevó a cabo otro juicio crucial, el juicio médico de Nuremberg. 23 médicos y científicos alemanes fueron acusados de realizar experimentos médicos viles y potencialmente letales en reclusos de campos de concentración entre 1933 y 1945. Hertha Oberhauser fue la única acusada femenina en este juicio. Los fiscales presentaron evidencia exhaustiva de su participación en experimentos en Ravensbrück. Testificaron que había participado en experimentos con sulfonamidas, donde deliberadamente infectaba heridas de prisioneras polacas con bacterias, tierra, vidrio y madera.
Había realizado experimentos de regeneración ósea, muscular y nerviosa. Había inyectado aceite y Evipan, un barbitúrico conocido como exobarbital, a niños para extirparles luego extremidades y órganos vitales. El tiempo desde la inyección hasta la muerte era de 3 a 5 minutos, con las víctimas permaneciendo conscientes hasta el último momento. Oberhäuser había supervisado el cuidado postoperatorio de las conejas de Ravensbrück, las 74 prisioneras polacas sometidas a cirugías experimentales. Su cuidado consistía frecuentemente en prolongar el sufrimiento. Rechazaba deliberadamente dar morfina a pacientes que gritaban de dolor. 5 de las 74 mujeres murieron directamente por los experimentos. 6 más fueron ejecutadas posteriormente. Los supervivientes, incluyendo María Kuzmierczuk y Jadwiga Dzido, testificaron contra Oberhäuser en Nuremberg. Dzido incluso mostró al tribunal las cicatrices permanentes en su pierna. El 20 de agosto de 1947, Oberhäuser escuchó su sentencia: 20 años de prisión con responsabilidad especial y participación en los crímenes médicos en Ravensbrück. Sin embargo, Oberhäuser cumplió solo 5 años de su sentencia. Fue liberada en abril de 1952, regresó a Alemania y comenzó a practicar como médica familiar en Stocksee. Durante años operó una práctica médica exitosa. Su licencia para ejercer medicina no fue revocada hasta 1958, después de que publicidad masiva del extranjero y de revistas críticas alemanas como Der Spiegel en 1960 avergonzaran a los funcionarios para actuar. Una vez que la información sobre sus actividades en tiempos de guerra comenzó a circular dentro de la comunidad médica internacional, aumentó la presión. Durante un tiempo considerable, fue apoyada por un establishment médico de Alemania Occidental que estaba ocultando muchos esqueletos en su armario profesional. Eventualmente, la publicidad masiva la obligó a retirarse. Desde 1960 no se supo más de Hertha Oberhäuser hasta su muerte el 24 de enero de 1978 en Linz am Rhein. Tenía 66 años. Johanna Langefeld, quien había sido arrestada el 20 de diciembre de 1945 por el ejército de Estados Unidos, fue extraditada a Polonia en septiembre de 1946. Las autoridades polacas preparaban un juicio en Cracovia contra personal de Auschwitz y Ravensbrück. Langefeld fue encarcelada en la prisión de Montelupich, esperando juicio. Sin embargo, su historia tomaría un giro extraordinario. El 23 de diciembre de 1946, Johanna Langefeld escapó de la prisión de Montelupich. El escape no fue producto de su propia ingenuidad. Fue organizado y ejecutado por un grupo de supervivientes polacas de Ravensbrück. Estas mujeres, antiguas prisioneras que habían estado bajo la autoridad de Langefeld, le proporcionaron ropa civil y falsificaron documentos de liberación. La sacaron de la prisión y posteriormente la escondieron de las autoridades polacas. La líder del grupo que ayudó a Langefeld era una mujer judía cuyos familiares habían sido asesinados por nazis en campos de exterminio. Esta extraordinaria acción de perdón reflejaba las complicadas relaciones personales que podían desarrollarse incluso en contextos de brutalidad extrema. Las mujeres que la ayudaron explicaron que Langefeld, aunque era una nacionalsocialista convencida y antisemita, nunca había sido sádica como otras guardianas. No tomaba placer personal en el sufrimiento. Ocasionalmente, había usado su posición para salvar vidas individuales o mitigar castigos. Margarete Buber-Neumann, una prisionera comunista alemana que se convirtió en asistente de Langefeld en Ravensbrück, recordó que Langefeld fue finalmente destituida por excesiva simpatía hacia prisioneras polacas. Testimonios en juicios confirmaban que no era sádica, aunque sí profundamente convencida, nacionalsocialista y antisemita. Había ordenado castigos duros, realizado selecciones en Ravensbrück durante la campaña de asesinatos conocida como 14F-13 y supervisado deportaciones desde Auschwitz. Sin embargo, su reputación entre algunas prisioneras era lo suficientemente positiva para que arriesgaran sus propias vidas ayudándola. Durante 10 años, Langefeld se escondió en Polonia.
Trabajó en un convento y posteriormente en una casa privada. La historia se mantuvo en secreto porque su divulgación significaba castigo seguro tanto para la exguardiana alemana como para las ayudantes polacas. Alrededor de 1957, las mismas mujeres que la habían ayudado a escapar la sacaron ilegalmente de vuelta a Alemania. Se mudó con su hermana a Múnich, viviendo bajo identidad falsa. Las autoridades de Alemania Occidental no persiguieron inicialmente el caso de Langefeld con agresividad. Los juicios en Frankfurt entre 1963 y 1965 demostraron un compromiso desigual con extraditar o volver a juzgar al personal femenino de campos. Un intento en 1972 de presentar cargos contra Langefeld falló. Los obstáculos citados incluían desafíos evidenciales derivados de su escape polaco, dispersión de testigos y falta de voluntad política. Langefeld murió el 26 de enero de 1974 en Augsburgo a la edad de 73 años sin ser juzgada. Su caso marcó una de las evasiones más notorias facilitadas por testimonios de víctimas y la inercia legal de posguerra. Miles de Aufseherinnen nunca fueron llevadas a juicio. De las aproximadamente 3.500 mujeres que sirvieron como guardianas, solo 77 fueron procesadas. De esas, muy pocas fueron realmente condenadas. La mayoría desapareció en la población civil alemana, cambiaron nombres, se mudaron a nuevas ciudades, encontraron empleo anónimo y vivieron vidas ordinarias. Sus vecinos, empleadores y familias frecuentemente desconocían su pasado. Hertha Bode fue una de las pocas ex-Aufseherinnen en hablar públicamente décadas después. Había trabajado en Ravensbrück, Stutthof, Auschwitz y Bergen-Belsen. Fue liberada tempranamente a mediados de los años 50 de su sentencia de 10 años. En una entrevista de 1999, cuando se le preguntó si se arrepentía, respondió: ¿cometí un error? No. El error fue que era un campo de concentración, pero tenía que ir. De lo contrario, me habrían puesto a mí misma en él. Esta explicación dada por muchas ex-Aufseherinnen era improbable. Los registros muestran que las mujeres podían rechazar asignaciones sin consecuencias severas. Algunas guardianas simplemente se fueron de Ravensbrück porque estaban descontentas. La narrativa de coacción fue una construcción de posguerra diseñada para evadir responsabilidad. En los procedimientos de desnazificación entre 1947 y 1949, casi la mitad fueron descontinuados. En 16 casos con condenas, las sentencias fueron de 120 días a 2 años y medio. Los jueces declararon que, como los acusados habían sido internados por los aliados durante años, sus términos ya habían sido cumplidos. La falta de interés en procesar guardianas reflejaba actitudes de género. Muchos asumían que las mujeres habían sido participantes periféricas, obligadas a trabajar contra su voluntad, siguiendo órdenes sin agencia. Esta narrativa ignoraba evidencia de que muchas guardianas habían sido voluntarias y ejercían considerable discreción. Informes mencionaban guardianas humanas como Kruger, quien compartía comida extra, demostrando que había elección. La disparidad entre 3.500 Aufseherinnen y menos de 100 que enfrentaron responsabilidad subraya la desnazificación incompleta. Solo un tribunal alemán realizó un caso relacionado con Bergen-Belsen, que terminó en absolución. No hubo otros juicios en Alemania Oriental u Occidental. Las investigaciones en Lüneburg fueron descontinuadas. El establishment médico de Alemania Occidental protegió a algunos miembros. Hertha Oberhäuser practicó medicina 6 años después de su liberación, antes de que presión internacional forzara la revocación de su licencia. Erika Jansen, quien trabajó en Ravensbrück desde 1938, operó su propia práctica sin ser procesada. Gerda Weyand igualmente evadió juicio. La memoria se conserva principalmente a través de testimonios de supervivientes, archivos de juicios y sitios conmemorativos. El Memorial de Ravensbrück, establecido en 1959, documenta los crímenes mediante exhibiciones. Sin embargo, durante décadas,
la narrativa dominante enfatizaba a hombres como perpetradores y mujeres como víctimas. Las mujeres nazis eran vistas como aberraciones. Los apodos reflejaban incredulidad. La bella bestia, el ángel rubio de Belsen, la hiena de Auschwitz. Estos nombres enfatizaban la supuesta contradicción entre género y acciones. La investigación posterior reveló que las guardianas no eran aberraciones, sino productos del mismo sistema. Crecieron con propaganda nazi. Muchas habían sido miembros del Bund Deutscher Mädel, recibieron entrenamiento ideológico con películas de propaganda. Se acostumbraron a ver prisioneras como subhumanas. Una prisionera notó que tomó solo 4 días para transformar a una nueva guardiana. La violencia femenina difería en forma, pero no en letalidad. Los hombres operaban cámaras de gas y realizaban ejecuciones masivas. Las guardianas mataban indirectamente mediante golpizas fatales, inanición deliberada, trabajo forzado hasta el agotamiento, negligencia médica calculada y selecciones. Sus métodos eran más íntimos: contacto físico directo, humillación cara a cara, crueldad sostenida durante meses. Esta violencia no fue menos letal. Las estimaciones sugieren que contribuyeron a las muertes de al menos 30.000 prisioneras en Ravensbrück, sin contar víctimas en otros campos. Los juicios expusieron crímenes, pero revelaron complejidades. Binz y Grese nunca mostraron remordimiento, cantando canciones nazis antes de sus ejecuciones. Mandel buscó perdón en sus momentos finales. Langefeld generó lealtad suficiente para que prisioneras arriesgaran sus vidas ayudándola. Estas variaciones sugieren que existían grados de complicidad, niveles de crueldad y posibilidades de elección moral. Sin embargo, la mayoría evadió responsabilidad. Vivieron vidas tranquilas mientras sus comunidades desconocían que habían pateado prisioneras hasta matarlas o seleccionado mujeres para cámaras de gas. El silencio se convirtió en complicidad. El destino de las guardianas varió enormemente. Para las ejecutadas entre 1945 y 1948, la justicia fue rápida. Para Oberhauser, liberada después de 5 años, fue inadecuada. Para Langefeld y Miles nunca juzgadas, no hubo justicia. Esta disparidad reflejó realidades caóticas, limitaciones de recursos, complejidad de rastrear miles de individuos, actitudes de género y falta de voluntad política. El sistema nazi había involucrado tantos perpetradores a tantos niveles que era imposible juzgar a todos. Los aliados se enfocaron en los más notorios. El resto desapareció en el anonimato. 70 años después, casi todas las guardianas han muerto. Las últimas supervivientes también están muriendo. La memoria directa desaparece. Quedan archivos, testimonios, sitios conmemorativos y la obligación de recordar. La historia de las guardianas no es solo sobre mujeres individuales que cometieron atrocidades, es sobre cómo sociedades enteras se vuelven cómplices en el mal. Es sobre cómo ideologías deshumanizadoras transforman personas ordinarias en perpetradoras de horror. Es sobre los límites de la justicia legal para abordar crímenes de tal magnitud y la necesidad continua de vigilancia contra ideologías que clasifican a seres humanos como más o menos humanos. Es un recordatorio de que la participación en genocidio no está limitada por género y que entender esta participación requiere examinar las estructuras que permitieron y alentaron la violencia.